Hammond dejó su taza de café y disfrutó del sabor y la calidez después del aire frío fuera de la montaña. Acababa de llegar de la fiesta de Navidad del SG-1, pero a diferencia de los 5 y los demás allí, todavía tenía trabajo que hacer antes de que pudieran comenzar sus vacaciones. Tomando otro trago, tomó su bolígrafo, decidido a firmar las solicitudes que necesitaban su atención. Después de unos minutos, y después de haber terminado su último montón de papeleo, sonó su teléfono. Levantó el auricular, esperando que algo más requiriera su atención. Aquí Hammond. Feliz Navidad, abuelo George. Las voces emocionadas de sus nietos le hicieron sonreír, escuchándolos hablar en tonos emocionados sobre lo que querían para Navidad, como no podían esperar a que llegara Santa, era él uno de los que siguen a Santa este año, todo lo que se les ocurrió. Hablaron un rato antes de que él tuviera que irse, sonriendo cuando escuchó a su hija llamar a las niñas para ver el último problema en el sitio web de NORAD para rastrear a Santa. Parecía que sus chicas al menos estaban disfrutando de la nueva experiencia. Colgó el teléfono y luego sacó su diario, con la intención de terminar la noche con un poco de reflexión. Leyó las primeras entradas, sonriendo al recordar la sensación de estar justo donde sabía que debía estar. La base estaba en bolas de naftalina, pero todo eso cambió cuando los Goa'uld vinieron a llamar. Reactivar a Jack había sido una elección fácil, aparte del hecho de que él era uno de los 3 hombres que se habían encontrado con este enemigo antes. Al hablar con el hombre, se dio cuenta de que era una verdadera alma buena. El hecho de que voluntariamente dijera verdades a medias en su informe para proteger las vidas inocentes de las personas que había conocido hace tan poco tiempo en la misión original de Abydos le dio la medida de su carácter desde el principio. Luego su vida había cambiado nuevamente, con la llegada del 5º miembro del SG-1, un joven llamado Harry Potter. Algunos habían cuestionado su elección de permitir que un niño tan pequeño se uniera a su mando, pero la elección no había sido nada difícil. Sin contar las circunstancias únicas en torno a los acontecimientos de su pasado, sabía que a menos que pusiera a Harry bajo su mando y la protección que podía ofrecerle, a personas como Maybourne les hubiera encantado confinar al niño en un laboratorio para el resto de su vida. Y eso no le iba a pasar a ningún niño bajo su mando. Se había acercado más a Harry, viéndolo casi como un nieto. Por no hablar de los demás miembros del SG-1. Puede que haya tenido cierta reticencia inicial a confiar en Teal'c, pero eso ya había desaparecido hace mucho. Y Harry había superado sus expectativas, logrando cumplir y superar las estipulaciones que se le habían impuesto mucho más rápido de lo que había pensado. Y los cambios que traía el chico. Parecía que su confianza había sido bien depositada. Desde la alianza informal con los Nox hasta la inclusión de los británicos, Harry fue el catalizador que vio cambiar muchas cosas bajo Cheyenne Mountain. Los nuevos equipos SG estaban explorando mundos y encajando mucho más eficazmente de lo que él hubiera creído. Por no hablar de Sudosik, Sirius Orion Black. Orion era la presencia más visible del contingente británico en la base, y aunque Jack podía ocupar el mismo lugar en la estructura de mando, George ya podía decir que el coronel no tenía problemas para recibir órdenes de Orion. El propio ex espía se había adaptado muy bien y había logrado asumir sus responsabilidades y su papel de liderazgo sin demasiados problemas. Pensar en el personal lo lleva a pensar en las demás personas del SGC. Desde el sargento Harriman en la sala de control hasta el Dr. Fraser en la enfermería, no pudo evitar sentirse orgulloso de su gente. Eran los mejores de los mejores. Pero incluso entonces, el SG-1 logró destacarse un poco más. El coronel Jack O'Neill, un dolor en el trasero para cualquier oficial al mando, sin duda, pero un buen hombre que velaba por su gente, se ocupaba de sus deberes y era un héroe genuino, incluso si sus hazañas nunca llegan a ver el resultado. Luz de día. El Dr. Daniel Jackson había sido un hombre un poco extraño con los otros 3 miembros originales, todos ellos personas con mentalidad militar. Pero su alegría por descubrir aspectos de culturas antiguas que durante mucho tiempo se creían muertas, su determinación de encontrar a su esposa y a su cuñado, y su voluntad de trabajar duro tanto en su posición como miembro del SG-1 como jefe del departamento de arqueología, habían hecho que un gran aumento en el respeto por el hombre. Conocía a la capitana Carter mucho antes de su primer viaje a través del Stargate. Aparte del hecho de que él y Jacob Carter habían sido amigos durante años, él había seguido de cerca su investigación sobre la puerta mientras estaba en el Pentágono, dándole un empujón aquí y allá según fuera necesario. Era una joven brillante y él confiaría en su palabra sobre cualquier cosa que Jack llamara tecnocharla ante una flota de otros científicos.
No es que no escuchara a los demás, simplemente confiaba más en ella. Entonces Teal'c. Teal'c había sido el comodín en el equipo en lo que a él respectaba, al menos hasta que arriesgó su vida para salvar la base de los Goa'uld dentro del Mayor Kowalski. Se había enfrentado a un miembro de la raza a la que había servido durante años, todo en defensa de un grupo de personas que acababa de conocer, algunos de los cuales lo habían visto nada más como una fuente de información. Ahora era un aliado y amigo respetado, a menudo lideraba discusiones grupales sobre tácticas Goa'uld, y aparentemente él y Jack habían comenzado un grupo de boxeo en la base. Finalmente, sus pensamientos volvieron al miembro más joven del equipo, Harry Potter. Las habilidades mágicas que el niño había aportado habían sido asombrosas, y no era algo para lo que Amond hubiera estado preparado. Teniendo en cuenta lo que había experimentado en el pasado, eso ya era decir algo. Aún así, sabía que el joven mago esperaba encontrar un camino de regreso a su realidad para salvar a su pueblo. Pero Harry había demostrado una sabiduría más allá de su edad, como esperaba de él, y comenzó a ganarse la vida aquí. Tenía amigos y familiares en el SGE, uno y otro personal de la base como Janet y Orión, y el hecho de que voluntariamente lanzara tantos hechizos y le diera tanta teoría detrás de lo que estaba sucediendo como sabía al Capitán Carter había conducido a lo que algunos ya llamando al PDS, o Potter Defense System. Un escudo personal viable, con un peso adicional limitado que permitía protegerse contra explosiones del personal, balas y, con suerte, también de los dispositivos de cinta. Solo por eso, habría recibido a Harry con los brazos abiertos, cualquier oficial al mando lo habría hecho. Harry sería directamente responsable de un sistema que salvó las vidas de sus hombres. Tenía la sensación de que si el SGC descubría una manera de recuperarlo, iría a cumplir su destino, solo para regresar aquí. Y esperaba que varios equipos se ofrecieran como voluntarios para ayudarlo también. Finalmente, los pensamientos de George se dirigieron al miembro más nuevo del personal de mando de la base, la doctora Elizabeth Weir. La mujer no había estado presente el tiempo suficiente para que George todavía le diera una impresión verdaderamente sensata, pero su voluntad de tomar un escudo y un arma para defender la base durante el intento de ataque de Apophis lo había impresionado. Odiaba la violencia y, según su historial, había estado trabajando para hacer obsoletos trabajos como el suyo durante años, pero estaba dispuesta a dar un paso al frente y defender tanto su vida como la de otros en la base si surgía la necesidad. Di lo que quieras sobre ella, pero tenía el potencial de ser un gran activo para su mando. Y por lo que parece, necesitaría todas las cartas que pudiera conseguir. Los Goa'uld eran un enemigo para el que no creía que estuvieran realmente preparados. Incluso él reconoció que había sido suerte lo que permitió al SGE-1 subir a bordo de las naves de Apophis y destruirlas desde el interior. Si Daniel no hubiera encontrado el espejo cuántico y visitado una realidad donde los Goa'uld ya habían llegado, si Kinsey hubiera logrado cerrar el programa, si el SGE-1 se hubiera ido apenas unos minutos después, si el maestro Grata no hubiera estado a bordo del barco SGE-1 fue capturado en, tanto sí. Habían tenido mucha suerte y él lo sabía. Su gente era la mejor, pero no podían hacer mucho. E incluso las mejores ideas de armas que se les ocurrieron habían sido ineficaces desde el exterior, los escudos de las naves Goa'uld eran capaces de absorber una de las armas tácticas más poderosas que tenían a su disposición como si fueran una mosca en el cristal de la ventana. Era evidente que necesitaría enviar a Elizabeth a hacer aliados en la Tierra tan pronto como pudiera. La base necesitaría más personal, y lo necesitaría rápidamente, si tenían alguna esperanza de encontrar la tecnología y los aliados que necesitaban entre las estrellas, si tenían alguna esperanza de derrotar a los Goa'uld. Tan pronto como formalizara la alianza con los Nox, sería enviada a los países miembros de la OTAN. Sería necesario capacitarlos de manera eficaz para los desafíos que enfrentarían, pero también sería necesario capacitarlos rápidamente. Se frotó el puente de la nariz, recordando un informe que había leído esa noche. Esa capacitación tendría que realizarse rápidamente, pero no estaba seguro de dónde vendrían los fondos. Parecía que el senador Kinsey era un mal perdedor y estaba bloqueando la mayoría de los intentos de aumentar la financiación del programa Stargate. Gracias al Dr. Weir no había podido cerrar el programa, pero estaba haciendo todo lo posible para ver si podía paralizarlos. ¿No se dio cuenta el hombre de que todo lo que había pensado que eran capaces de hacer con esos idiotas misiles Goa'uld Booster, y la posterior prueba de que estaba completamente equivocado, que el programa Stargate era uno de los esfuerzos más vitales del mundo, si no es el más importante de todos los tiempos? Luego estaba el MID.
Entendía la necesidad de supervisión, pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Especialmente cuando vino de gente como el coronel Maybourne y Sparky. El NIT parecía creer que tenían derecho a entrar y tomar lo que necesitaran para defender el planeta, independientemente de las vidas que destruirían en toda la galaxia si lo hicieran. Se necesitaba cualquier tecnología que pudieran utilizar para defender su planeta, pero no a expensas de la seguridad de otro planeta, en lo que a él respectaba. El embajador británico lo había dicho mejor. Las estrellas estaban llenas de sus hermanos y hermanas, personas que habían sido sacadas de su hogar y obligadas a trabajar como esclavos para una tiranía como la Tierra nunca había visto. Tenían el deber de protegerlos, del mismo modo que tenían el deber de proteger la Tierra. Pero ese deber no les daba el derecho de volverse como los Goa'uld, forzando o robando tecnología a las personas que conocían. Eran mejores que eso, y mientras él estuviera al mando de esta instalación actuarían como tal, al diablo con Kinsey, Maybourne y el NID. Al darse cuenta de la hora, el general Amon cerró sus reflexiones privadas y buscó en su escritorio, sacando una botella de lo bueno. Se sirvió un vaso, salió a la sala de reuniones y se volvió hacia el catalejo. Se detuvo en seco cuando vio el oropel y el acebo colgando de la puerta, sin mencionar las luces flotantes. Sacudió la cabeza, reconociendo el trabajo de Jack con un poco de la magia de Harry, antes de levantar su copa a modo de saludo y tomar un buen trago. Haría que los dos lo limpiaran, por supuesto, pero tenía que admitir que parecía festivo. Mientras salía de la montaña, con la intención de llegar a casa para ayudar a acostar a sus nietos, George no pudo evitar pensar en la frase del viejo cuento de Navidad para niños. Feliz Navidad a todos, y a todos una noche buena. /N Al darse cuenta de la hora, el general Amon cerró sus reflexiones privadas y buscó en su escritorio, sacando una botella de lo bueno. Se sirvió un vaso, salió a la sala de reuniones y se volvió hacia el catalejo. Se detuvo en seco cuando vio el oropel y el acebo colgando de la puerta, sin mencionar las luces flotantes. Sacudió la cabeza, reconociendo el trabajo de Jack con un poco de la magia de Harry, antes de levantar su copa a modo de saludo y tomar un buen trago. Haría que los dos lo limpiaran, por supuesto, pero tenía que admitir que parecía festivo. Mientras salía de la montaña, con la intención de llegar a casa para ayudar a acostar a sus nietos, George no pudo evitar pensar en la frase del viejo cuento de Navidad para niños. Feliz Navidad a todos,